Buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Nosotros y nuestra intención es poner de manifiesto la sorpresa por las declaraciones del ilustrado e iluminado ministro Urtasun. Ese ministro del partido Sumar, compañero de Jorge Pueyo, el superhéroe defensor de Aragón, dice que lo que pasó en Sigena, la devolución de los bienes de Sigena, fue un acto político. Y a nosotros nos sorprende ver cómo un ministro del Gobierno de España dice que lo que ha hecho el Gobierno por una sentencia judicial es un acto político. Los bienes de Sigena eran aragoneses y estaban de forma ilícita en Cataluña. Por eso una sentencia judicial obligó a la Generalitat a devolverlos a Aragón. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué hay de político en ese acto? A mí me gustaría que el ministro Urtasun, aparte de decir estupideces y contentar a sus amigos catalanes, porque al final da igual del partido que sean, de Junts, de Esquerra, da igual. Primero son catalanes y luego son ministros. Que el ministro responda cuál es la cuestión política que hubo en esta devolución de bienes. También nos gustaría que nos aclare el ministro Urtasun si la financiación especial a Cataluña es una cuestión política también, o hay alguna cuestión en esa financiación que tiene alguna sentencia, que está apoyada en alguna cuestión que los demás no conozcamos, porque a nosotros nos parece que cuando se beneficia a Cataluña de forma política, como con esta financiación especial, ministros como el señor Urtasun se sienten satisfechos y les parece justo. Cuando se hace justicia con una comunidad autónoma como Aragón y se devuelven unos bienes sustraídos de forma ilícita por la Generalitat a todos los aragoneses, eso es una cuestión política. Pensábamos que el señor Urtasun iba a salir para decirnos que apoyaba la devolución de las pinturas murales de la sala capitular, que aún están pendientes también de sentencia. Pensábamos que el señor Urtasun iba a salir a anunciar una ayuda directa para la musealización de los espacios de Sigena. Pensábamos que el señor Urtasun iba a decir algo coherente, pero no. Yo creo que hoy muchos tienen que dar algunas explicaciones importantes. Los primeros que tienen que dar alguna explicación son los de Chunta Aragonesista y el señor Pueyo. Es de su partido. El señor Pueyo, que salía ayer, ¿verdad?, le faltaban las gaitas y la música rimbombante alrededor diciendo no apoyaremos los presupuestos del PSOE. ¿Y qué están haciendo hasta ahora? Nada más que apoyar al PSOE en todo. ¿Quién es el mayor y el único apoyo que tiene Pedro Sánchez? Sumar, el señor Pueyo. ¿Va a contestar el señor Pueyo al ministro Urtasun? No le va a contestar porque en el fondo, bueno, pues igual piensan lo mismo, ¿verdad? Son aragoneses, pero poco. El señor Pueyo igual dice, bueno, tampoco pasa nada, porque realmente con quien hay que llevarse bien es con Cataluña. Nos parece una vergüenza, nos parece un ataque más de un ministro del Gobierno de España a Aragón, sin ningún sentido, además, entre una pregunta parlamentaria de un senador, hace una serie de valoraciones. Si yo hubiese sido ministro, no se hubiese resuelto así. Esto es textual. ¿Y cómo se hubiese resuelto? Me gustaría que el señor Urtasun diese una rueda de prensa y nos cuente a todos los aragoneses cómo lo hubiese resuelto él. Si hubiesen buscado vías de entendimiento, ¿y cuáles son? Las que proponía la Generalitat, hacer réplicas o montajes en 3D, traerlos a Aragón y ellos quedarse las piezas. Esas son las soluciones que hubiese propuesto el señor Urtasun. Seguro que lo que hubiese propuesto el señor Urtasun hubiese sido beneficioso para Cataluña y perjudicial para Aragón, porque es algo que nos tienen acostumbrados. Insisto, nos parece de vergüenza y lo que pedimos en el Partido Aragonés es que salga y que rectifique y que diga que efectivamente se equivocó o que explique las razones por las que dijo esa barbaridad de que el conflicto de los bienes indígenas se había resuelto de forma política. Se resolvió por una cuestión judicial, porque un juez obligó a que las piezas volvieran, porque Cataluña se negó e intentó hacer todas las trampas que estaban en su mano, siempre para que no se devolvieran las piezas a Aragón. Por lo tanto, como digo, espero que el ministro pida perdón, disculpas a los aragoneses y nos cuente a todos por qué dijo esas cosas ayer. Igual las dijo, como digo, para contentar a sus verdaderos amigos, que son los independentistas catalanes. Y luego, en otro orden de cosas y de una forma muy breve, hemos registrado hoy mismo una pregunta al consejero de Sanidad para que el consejero de Sanidad nos cuente en el próximo pleno en qué estado de ejecución se encuentran esas dos enmiendas que hizo Teruel Existe para la mejora del hospital de Teruel y para el bloque de habitaciones individuales, también el búnker de radioterapia. Estamos en el mes de octubre, estamos ya muy avanzados en la ejecución presupuestaria y estamos seguros de que alguna noticia habrá sobre el tema. Nos tememos que esas enmiendas de Teruel Existe simplemente fueron cosméticas y no han servido para nada, pero seguro que el consejero nos lo aclarará, o el señor Guitarte, que tendrá una rueda de prensa después, también a lo mejor nos puede contar a todos, ¿verdad?, aparte de la política cosmética, si la efectiva, esas enmiendas que hicieron sirvieron para algo.
Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que aclarar? Muy bien, muchas gracias.